bailas muy bien el abrigo verde con la cosa roja, ¿verdad? Lo he hecho aposta. De hecho, por eso ha venido antes. Claro, me he cambiado de ropa 3 veces. Claro, yo siento que he tenido un camino de la danza como empecé con algo bastante normativo, por así decirlo, que eran las danzas, empecé con danzas neofolclóricas del vientre y fue cuando de repente empecé a tener otras inquietudes, como preguntas y demás, que siento que desde ese contexto o ese círculo no se podía responder, como que tuve el interés de acercarme a la práctica contemporánea. Y entonces ahí cuando empecé, gracias pues a un laboratorio de creación escénica en Conde Duque, como que empecé a acercarme no solo a la danza, sino a la práctica contemporánea en sí, performance también y demás. Y claro, yo creo que en ese punto fue el punto en el que de repente dije, vale, o sea, aquí como se trata el cuerpo, no es una simple técnica, bueno, no quiero decir simple porque eso es muy complejo, o sea, también tiene su complejidad obviamente, pero no responde simplemente a una técnica o un movimiento concreto que hay que repetir, ¿no? O incluso unos temas concretos, ¿no? Sino que aquí de repente es de verdad hacerte una pregunta en el cuerpo y de verdad como con distintas pautas, de verdad responder o responderte o acercarte a esa pregunta desde ahí. Entonces yo siento que es lo que encontré bastante en la práctica contemporánea. Claro, yo siento que esa primera parte, al estar en un contexto expositivo, yo tuve que pensar todo primero desde el espacio, o sea, tuve que construir primero el espacio antes que toda la composición o coreografía. Por tiempos logísticos, el remate fue un poco una posición así. Y claro, yo creo que eso hizo pensar el proyecto desde otro lugar, o sea, como de repente quizás yo nunca me habría planteado empezar una pieza pensando desde ahí o arrojándome a eso, porque siento que no es algo que yo estoy muy habituada para nada. Nosotros hemos trabajado durante estos 2 años casi al 100% las mismas pautas corporales. O sea, lo que pasaba tanto en la primera versión instalativa como en esta, nosotros en todo el proceso hemos trabajado lo mismo. Lo que pasa que ha habido distintas selecciones. Entonces, en la primera versión se escogió la apnea porque yo consideraba que era como la herramienta o pauta que podía contener lo que en ese momento quería que sucediera o que quería expresar en ese momento. Y luego en esta versión nos hemos ampliado todo ese lenguaje que también ya estaba en ese lugar, en lo anterior, pero que no se había dado, ¿no? Y yo creo que la diferencia sobre todo también reside en que en la primera versión con la pauta de la apnea es una pauta que de forma muy inevitable te causa mucha repercusión emocional, porque es una cosa que te pone realmente en un lugar de ansiedad, entonces es muy difícil como neutralizar toda posibilidad que eso ofrece, ¿no?, en el cuerpo. Pero yo no siento que es un lugar donde quiera trabajar del todo, o sea, como no creo, o sea, siento que está así, se eligió así, pero siento que dio un tono negativo o una connotación negativa a la sensación, ¿no? Como que la sensación que se transmitía desde ahí y no habría posibilidades de sensaciones distintas para cuando tú recibes ese trabajo. Entonces siento que con esta nueva versión yo creo que era un poco también intentar como vale, tranquilidad, como que eso no sea para nada lo que haga el eje del trabajo, sino que realmente abramos nuevas sensaciones, ¿no? Y yo creo que también las pautas que hemos trabajado en esta ocasión daban esa posibilidad. Porque realmente la apnea, por ejemplo, en esta ocasión lo hemos trabajado, pero no ha sido algo que ha aparecido en la pieza. Nos hemos centrado en otras cosas que siento más plásticas del cuerpo y nos ha permitido también esta nueva concepción, sí, del trabajo. Todo nace de una pregunta por una situación personal, biográfica,
que es una persona familiar que está perdiendo la identidad, entonces lo que va quedando solo es el cuerpo físico, ¿no? Entonces, eso es el motor personal, y luego eso se ha trasladado a una pregunta intelectual, digamos, que si es posible que un cuerpo solo sea físico, ¿no? Como que solo sea materia, y esa materia está cercada, ¿no? Como que no hay, al no haber contenido, por así decirlo, como que no hay interacción con lo demás. Entonces, claro, yo siento que de maneras algunas veces más conscientes, otras veces no tanto durante el proceso, era siempre intentar decir, vale, vamos a construir un cuerpo. Claro, el deseo es, no sé si entender, pero que exista ese cuerpo. O sea, la necesidad es que a ver si ese cuerpo puede existir. Entonces era un poco de, bueno, pues vamos a intentar trabajar algo que no tenga relación, ni consigo mismo ni con lo demás, ¿no? Entonces como que sea extraño para sí mismo. Entonces la manera que yo entendí es un poco era acercándolo, como hacer la fantasía de que esto era algo cerrado, de que el cuerpo, pues hasta la piel, o sea, es una cosa que es un límite. Era como, por mucho que estamos tratando de hacer cosas, nos daba siempre la respuesta primero del límite de lo que puede soportar el cuerpo físico, digamos, y luego también de realmente que todo era una fantasía. Nos tenemos que poner siempre en un ejercicio un poco que rozaba la imaginación, no solo la sensación física, sino la imaginación, para que pudieran darse cosas, porque si tú realmente te planteabas si eso estaba pasando, quizás no era del todo, podías dudar de la certeza de eso. Pero bueno, yo creo que en general tampoco es que es una certeza nada, en el sentido de, pues bueno, todo es un poco imaginativo. Yo siento que de una forma un poco egoísta, es como, no sé, son preguntas que una tiene en la vida, que pueden ser más personales, intelectuales, o bueno, todas tienen que ver con una, y siento que es querer verlas desde otros lugares. Es como, creo que el impulso que puedo tener es ver desde otros lugares esta pregunta, como seguir, como está aquí, y yo simplemente quiero seguir mirándola desde distintas perspectivas. Entonces lo que siento que es que el cuerpo, no he pensado por qué el cuerpo y no otra cosa, es que siento que ya empecé con el cuerpo, entonces es una cosa que viene un poco desde ahí. Entonces, claro, yo la pregunta siento que la puedo formular desde ahí. Es la herramienta que yo conozco y la herramienta en la que siento que puede suceder desde un lugar, no sé, no sabría responderte del todo bien exactamente, pero siento que viene un poco dada en este caso. Y claro, yo siento que estoy en un punto en el que las cosas que tengo interés por crear o próximamente parten de situaciones siempre personales. A ver, yo sí, o sea, me siento identificada realmente con el círculo con el que siento que tengo contacto, pero no creo que me sienta identificada en la totalidad del panorama de la danza o emergente de todos los sentidos. Eso no. Siento que hay un núcleo, un círculo que hay, pero no siento que tiene ni oportunidades ni infraestructuras posibles, eso es cierto. Entonces siento que, bueno, pues sí, se puede decir como que siempre es un poco como ese panorama negativo que decías, como ay, tal. Pero bueno, no sé, creo que requiere más espacios para la interacción. Yo creo que se necesita mucho eso, espacios de interacción, y creo que también espacios para ver estas nuevas perspectivas, siempre, un poco, que quizás no las hay. Siento que se necesita más un espacio de conectar,
o sea, de intercambio. Porque siento que al final, sí, cada uno tenemos nuestros núcleos, nuestra comunidad, pero incluso la propia comunidad siento que a veces no hay del todo tanta comunicación. Entonces yo creo que, hablando de emergente o no, o sea, quiero decir como, yo creo que hay muchos agentes y artistas que no se ponen en contacto, y yo creo que si hubiese un espacio que pudiera generar eso, yo creo que ayudaría mucho. Claro, no siento, como, por ejemplo, que haya un encuentro entre lo que es pues unas personas que están empezando y otras que llevan tiempo, o una comunidad con unas personas que están creando, o por ejemplo, pues alguien que se dedica a programar con alguien que, ¿no? Como todas estas cosas que son todos los agentes que tenemos que ver con esto, o este artista que está, yo que sé, en otra ciudad, como no siento que haya un espacio en el que se pueda como realmente como comunicar entre unos y otros. Creo que vas creando tu círculo, y ese círculo son como esferitas que a veces van teniendo contacto entre unas cosas y otras, ¿no? Pero no hay una red como tejida en todos los sentidos, y yo creo que eso a mí siento que me ayudaría también, o sea, como conocer otras propuestas, conocer otras personas, conocer otros espacios, como yo creo que eso ampliaría muchísimo las miras en todos los sentidos. Como yo creo que algo muy importante y que siento para el público y para mí, como cuando yo veo algo, es que siempre haya actividades que medien, digamos, como la producción artística, para mí. O sea, siento que la pieza te da un conocimiento específico, o sea, como tú estás absorbiendo el conocimiento desde un lugar concreto, pero siento que todo el proceso que sucede, hay muchas cosas que se pierden porque no están ahí, o sea, están, pero no las estás viviendo desde ahí.